Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo book haul. Os preguntaréis por qué le he llamado el book haul culpable. Bueno, pues es porque prácticamente todos los libros que os voy a traer, excepto el último, todos tienen un culpable. Tienen un culpable en la persona de algún compañero booktuber que lo ha recomendado, me ha puesto los dientes largos y no me he podido resistir y he tenido que conseguirlos como se podía y como he podido. Vamos, hay algunos que me han costado bastante. Así que por eso le he llamado el book haul culpable. En este caso tenemos 3 booktubers culpables de que yo tenga hoy en día estos libros maravillosos esperándome para leer. Pero por cierto, un 9 de diciembre, que es el día en el que estoy grabando este vídeo, con manga corta, aquí hace un calor, 21 grados en la calle, menos mal que hace un vientazo, pero claro, aquí dentro hace calor en casa, pero que esto no es normal, que un 9 de enero haga el calor que hace, madre mía, en manga corta yo, Virgen Santa, un enero, que es para que hace 2 días que nos hemos quitado el gorrito este del Papá Noel. Bueno, pues vamos a empezar con el primer libro, que este libro lo he adquirido por culpa de Ángel, del último libro de Robinson Crusoe, el canal maravilloso que comparte con su compañera Silvia, y que bueno, es uno de los canales que descubrí el año pasado y que más me gusta, ¿no? Es uno de mis favoritos, pero vamos, de los que en cuanto suben vídeo estoy dándole. Así que pues bueno, por culpa de Ángel, como os digo, pues bueno, he tenido que adquirir este súper curioso un libro que se llama Marx Juega. Marx Juega es un ensayo de un doctor en filosofía de Badajoz, un chico que se llama Antonio Flores Ledesma. Bueno, os leo un poquito más de él. Antonio Flores Ledesma, nacido en Villafranca de los Barros, Badajoz, en 1991. Es muy joven. Es doctor en filosofía, especializado en estética y cultura contemporánea. Ha coordinado el volumen Ideological Games Héroes, en la editorial Héroes de Papel de 2020, hace 3 años. Junto a Paula Velasco, y es colaborador habitual en medios como Anaid o Nivel Oculto. Bueno, pues con este pequeño ensayo, que bueno, no sé si os voy a comparar un libro normal. Os lo voy a comparar, es súper chiquitillo, así como un pequeño manual, así muy coqueto. Bueno, pues este pequeño ensayo, pues ya os digo, enlaza a Carlos Marx, la filosofía marxista, con los videojuegos. Y lo hace de una forma bidireccional, es decir, bien desde la óptica del videojuego puedes sacar muchas enseñanzas que provienen de Carlos Marx, como también hay algunas partes de la filosofía marxista que se pueden aplicar perfectamente al videojuego en la actualidad. Bueno, siempre se ha tenido un poco mala fama de los videojuegos, como que es simple ocio en el mejor de los casos, y es una obsesión o un vicio en el peor de los casos. Pero los videojuegos está claro que mueven muchísimos millones al cabo del año, o sea, al cabo de cada año se superan los 1.500 millones de dólares en todo el mundo, y por lo tanto no es algo baladí, es decir, muchísima gente joven juega a los videojuegos, y de hecho el videojuego, sí es cierto que es un juego que implica un poco individual, ¿no? El estar, o sea, te puedes juntar con los amigos o puedes comunicarte con ellos mediante online, pero bueno, es un poco individual. Pero también es verdad que es una ventana abierta al mundo y a conocer a otra gente, otras culturas y a jóvenes de otros países, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno diferente y que, bueno, no hay que juzgar hasta que no se vea con el tiempo. Yo creo que todo, igual que cuando empezó la radio, la televisión, todos los nuevos medios, al principio fueron muy criticados y luego ya se han quedado han venido para quedarse.
el videojuego es igual, es un fenómeno que va intrínsecamente unido al desarrollo tecnológico, al avance de la ciencia de la información, de la informática, etcétera, y por lo tanto, pues bueno, es una realidad que ya está aquí. Y que hay muchos juegos, como dice en la sinopsis de Goodreads, hay muchos juegos que poseen un contenido de lucha de clases, de lucha de los que poseen contra los que no poseen nada, etcétera, ¿no? Y por lo tanto creo que es bastante pertinente. Creo que Marx, de hecho el marxismo se puede aplicar a todo, ¿no? Se puede aplicar a cualquier, porque yo creo que el marxismo más que una teoría o más que es más un método, es decir, para mí se parece más a un método científico. Hombre, tiene sus tres grandes bloques, ¿no? La parte política, filosófica y económica. Pero bueno, yo creo que el marxismo, según cómo lo apliques, en qué época histórica, funciona perfectamente, y en la actualidad, pues mientras que existan las clases sociales, existe el marxismo, eso está claro. Entonces me parece que este ensayo es bastante interesante en ese sentido. O sea, yo cuando lo recomendó Ángel, el compañero, yo la verdad es que dije, videojuegos, Marx, ya lo que me faltaba a mí por oír. Pero luego empecé a investigar, y la verdad es que tiene su lógica, y me resulta algo súper interesante. Es un ensayo muy cortito, lo edita la editorial Episkaya. Y ya os digo, formato pequeñito, pero bueno, no por eso no tiene aquí, deja de tener sus solapitas aquí, súper chulas. Y luego, pues bueno, la letra, pues bueno, como es pequeñito, pues es pequeña la letra. Sin embargo, pues bueno, las páginas no creo que sean demasiadas. Tiene 272. Quitando los agradecimientos, 272. Así que bueno, me parece un ensayo pequeñito, y os voy a leer un poquito la sinopsis que viene en Goodreads, que me parece más completa que la que viene en la contraportada, para que veáis qué interesante que es. ¿Qué diría Karl Marx si jugara a videojuegos? ¿Podría hablar de lucha de clases mientras gestiona una ciudad virtual? ¿Qué diría Theodor Adorno sobre la artisticidad del Dark Souls? O Rosa Luxemburgo sobre la estructura explotadora de la industria del videojuego. ¿Se despierta alguna potencia emancipadora mientras jugamos? Los asuntos que abarca el pensamiento marxista no han perdido vigencia, aunque en ocasiones se han vuelto algo oscuros o han sufrido mala propaganda. Este texto se propone poner en comunicación al marxismo con los videojuegos, como un ejercicio de acercar, clarificar y actualizar ciertos conceptos básicos del pensamiento marxista, al mismo tiempo que se establece un modelo de reflexión crítica y particular a través de este pensamiento para el videojuego. La industria del videojuego mueve miles de millones de euros cada año en todo el mundo. Sus grandes obras ocupan durante horas a cientos de miles de jugadores. Y todavía hay quien se atreve a tachar este formato de puro ocio, ajeno a la crítica cultural y política. Aquí Antonio Flores Ledesma no solo reivindica la capacidad del videojuego de ser vehículo de hegemonía o campo de batalla ideológico, sino que le aplica los instrumentos de análisis del pensamiento marxista. En este ensayo divulgativo, los videojuegos hablan alto y claro de explotación, de lucha de clases, de revolución. Un libro para gamers empedernidos y para novatos del teclado. Una puerta abierta desde el juego a los autores que construyeron algunas de las ideas más luminosas y rompedoras de nuestra historia reciente. Así que, pues bueno, como veis, es algo muy, un ensayo muy original, y que creo que bueno, que nos va a servir no solamente para saber más del mundo del videojuego, sino también, pues bueno, para aprender de filosofía desde el ámbito marxista. Así que pues bueno, creo que es una pequeña joya que me descubrió Ángel, y que por su culpa, que es culpable, pues he tenido que mover un poco de cielo y tierra para poder hacerme con él. Así que muchísimas gracias, Ángel, por tu recomendación. Bueno, y la segunda culpable ahora ya es una compañera, también booktuber, que se llama Silvia, y es pues la pareja de Ángel, también del último libro de Robinson Crusoe. Y por culpa de ella he tenido que adquirir este libro de Shirley Jackson, con un recopilatorio de cuentos escogidos, que bueno, que creo que va a ser mi primera, bueno,
creo no, va a ser mi primera incursión en la obra de esta maravillosa autora norteamericana que estudió en la Universidad de Siracusa y bueno, y falleció a finales de los 60. Y bueno, y como bien la conocéis, pues bueno, por sus obras de, en fin, las más importantes de Siempre hemos vivido en el castillo, La maldición de Hill House, Hansaman, que acaba de salir este año. Esta se ha publicado por primera vez en castellano. De esta mujer, salvo 2 o 3 novelas que han sido las más famosas, la de El pequeño relato de la lotería, salvo esas 2 o 3 más importantes, las demás no se han editado. Por eso ahora que ha vuelto a coger fama, ¿no? O sea, otra vez ha vuelto a oírse su nombre con fuerza, pues ahora están empezando por fin a traducir muchas de sus novelas que no han llegado nunca a traducirse al español. Y bueno, este recopilatorio que me parece precioso, nuevo, con una tapa preciosa, con su solapita, consta de pocas páginas, 160 páginas, y publicado por la editorial Minúscula de su línea Tour de Force. Esta pequeña recopilación de relatos, que incluye su relato más famoso, La lotería, creo que es el primer paso y creo que va a ser el más interesante para poder conocer, descubrir por primera vez a la autora. Y por supuesto estoy prácticamente seguro de que después de esta recopilación de relatos pasaré ya a una de sus novelas más importantes. Y bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis, que bueno, todo el mundo imagino que conocéis a Shirley Jackson. Yo también la conozco, por supuesto, pero nunca he tenido tiempo para leerla. Y también es verdad que cuando a mí me pasa que cuando se le da mucha fama a una novela o 2 novelas de un autor, que me causa rechazo. O sea, me gusta más, ya os digo, buscar entre las cosas menos conocidas, ¿no? Y a lo mejor hasta que no pasa el tiempo y ya deja de hablarse de una obra, no vuelvo a ella tranquilamente para descubrirla. Pero bueno, ahora sí que ya ha llegado el momento y creo que bueno, que ya por culpa de Silvia voy a tener ya que por fin ponerme manos a la obra con Shirley Jackson. Y como os decía, os voy a leer un poquito de la sinopsis. Una mujer pasa el día de su boda buscando frenéticamente a su futuro marido. Otra hace un extraño viaje nocturno en autobús. Un librero satisface la, en apariencia, inofensiva solicitud de un cliente. Y en el cuento más celebrado de Shirley Jackson, los pobladores de una aldea se reúnen para oficiar un inquietante ritual, la lotería, uno de los relatos más turbadores que se hayan escrito nunca y un icono en la historia de la literatura norteamericana. Encendió la polémica cuando se publicó por primera vez en la revista The New Yorker. Este volumen presenta una selección de los cuentos de Shirley Jackson e incluye 3 conferencias de la autora, una de las cuales dedicada precisamente al escándalo que supuso la publicación de su texto más conocido. Por lo tanto, aparte del tema de los relatos, tiene las 3 conferencias, que me parece una maravilla. Mirad, los cuentos que trae son 7: El amante demoníaco, La bruja, Después de usted, mi querido Alphonse, Charles, 7 tipos de ambigüedad, La muela y La lotería. Y luego las 3 conferencias y un cuento sería una de las conferencias experiencia y ficción, La noche en que todos tuvimos gripe y biografía de una historia, y luego notas para un joven escritor. Así que bueno, me parece, ya os digo, una edición maravillosa, porque reúne los cuentos más importantes de ella, y bueno, y como primera manera de descubrirla, pues creo que es lo ideal. Así que pues bueno, ya estoy deseando ponerme manos a la obra con esta obra. Y muchísimas gracias, Silvia, por hablarnos de Shirley Jackson y por tu entusiasmo por la autora. Bueno, ahora ya pasamos a la tercera culpable, que es Carol, del canal Miss Maupassant, que ya sabéis que bueno, es una especialista en, bueno, una fanática de los rusos y de los franceses, de los escritores franceses, y que por culpa de ella, pues os voy a traer ahora el tercer y cuarto libro. Es decir, os traigo 2 por culpa de Carol. Y bueno, sí que os tengo que decir que del primero que os voy a traer ahora, que es el que os voy a enseñar, ella ya se lo ha leído y ya tenéis reseña en su canal. Os lo digo porque tenéis que ir, no esperéis a que yo me lo lea. Tenéis que ir ya a su canal para ver la reseña de ella, de este libro que os voy a enseñar ahora. Y luego ya con el tiempo,
cuando tenga tiempo y cuando pueda y cuando el orden de prioridades me permita, pues y ya lo lea, haré una reseña pues seguramente mucho menos simpática y encantadora que la de Carol. Y se trata de Mirgorod de Nikolai Gogol. Bueno, Nikolai Gogol es un autor, es el autor favorito de Carol, de Miss Maupassant, y es un autor, pues bueno, satírico, o sea, uno de los autores satíricos del 19. Y bueno, en este recopilatorio que nos trae Alba, la maravillosa editorial famosa por sus traducciones y por su buen hacer, con una línea que es esta, la línea mayor, que es esta que tenéis aquí dorada, que esa es la cara, esa es quizá demasiado cara, y luego está la minus, que la mayoría de los minus ha salido también en mayor, es decir, que no, al principio sale solamente para mayor, pero luego ya sale para la línea minus. Por lo tanto, si os esperáis un poquito, a mitad de precio prácticamente podéis sacar el de la línea minor, que es el mismo, la misma traducción que la de la línea mayor, solamente que es de tapa blanda, y bueno, y la calidad del papel y en fin, el formato, todo cambia un poquito, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo la línea minus por el precio y porque es la misma obra que la línea mayor. Además, la línea mayor desaparece en cuanto sacan una novedad, a las 2 semanas se ha agotado, ya no se puede conseguir, así que o sea, qué tontería que nos pongamos a buscar la línea mayor, porque bueno, si encuentras alguno que te va bien y puedes permitírtelo bien, y si no, pues bueno, no es la primera preferencia, vamos. Bueno, Mirgorod es un recopilatorio de 4 relatos de Nikolai Gogol que ha reunido esta editorial. Está dividido como en 2 partes. Primera parte tendría Terratenientes de antaño y Taras Bulba, y en la segunda parte sería Vi y por qué discutieron Iván Ivanovich e Iván Nikiforovich. Bueno, de Vi me lo voy a saltar porque bueno, Vi ya me lo leí. Bueno, de todas formas no es muy larga, a lo mejor me lo leo otra vez. Pero bueno, Vi ya os lo traje reseñado hace unos meses. Pero bueno, Taras Bulba, Terratenientes de antaño y por qué discutieron los Ivanes, es así que esos 3 no los he leído todavía. Así que bueno, esos sí que los tengo que leer. De todas formas, sí que creo que me voy a leer Vi, porque la edición que yo me he leído de Vi es un poco sospechosa. Que me gustaba porque iba así individual y la portadita y eso estaba chula. Es como una imitación de Penguin Random House, pero es de estos que se publica en plan libre, vamos, cuando ya se han perdido los derechos. Hay gente pues que se dedica pues eso a... Entonces claro, las traducciones no se sabe nunca cómo son. Así que yo creo que va a ser mejor que me lo vuelva a leer por Alba, que aquí vamos a la traducción segura. Así que bueno, estoy deseando leerme estos 4 relatos que bueno, que yo en la reseña de Carol vi que había uno de los 3 que no le gustaba mucho. A mí sí que me gustaba el que ella decía, me pareció extraño porque claro, yo es verdad que no me lo he leído, no puedo opinar, pero sí que recuerdo la película cuando era jovencito de Jules Briner y sí que me gustaba ese relato, ¿no? Así que bueno, ese sí que es verdad que tengo ganas de leerlo para ver si coincido con ella. Y bueno, ya os digo que estas editoriales, o sea, esta editorial y bueno, y Nikolai Gogol y los relatos, o sea, yo creo que esto es a lo seguro, ir a lo seguro, a una buena editorial, a un buen autor, y bueno, y creo que este es, ya os digo, es uno de los mayores, de los máximos escritores rusos, ¿no? De 19, así que pues bueno, creo que esto es otra de las joyitas que tenemos que tener, y que esto siempre es cuando llevas a lo mejor una mala racha de 3 lecturas malas, te vas a esto directamente, no hay que pasar por ningún otro, directamente nos vamos a esto, porque esto es lo seguro, esto es lo vas a disfrutar sí o sí. O sea, te puede gustar a lo mejor un relato más que otro, pero al final vas a disfrutar de una prosa preciosa, de una ambientación, y en fin, estos que eran escritores que vivían lo que escribían. Por lo tanto, es que creo que esto es otra liga, vamos, lo que se suele decir, ¿no? Así que pues bueno, esto es por culpa de Carol, de Miss Maupassant. Bueno, el segundo libro de otro autor ruso, también por culpa de Carol, como os decía, se trata de Padres e hijos de Iván Turgeniev.
Bueno, esta obra también la podéis ver en un book haul que hizo recientemente Carol. Creo que no se lo he leído todavía, por lo tanto reseña todavía no tiene, pero sí que también lo estuvo sacando en su book haul de regalos de Navidad, y también tiene esta misma edición, que es la misma que he elegido yo. Pues bueno, es de la editorial Rialp, acabado en P. A ver, que os enseño Rialp, por si queréis luego mirar en su página. Y bueno, Turgeniev es un autor que siempre me ha interesado, aparte de porque siempre estaba liado con, o sea, estaba enganchado con todos los autores. Aparte de eso, es que tiene una personalidad que a mí me interesa mucho, ¿no? Turgeniev era un señor que iba siempre como un gentleman, iba siempre arreglado, de punta en blanco, ¿no? Era un hombre muy educado, muy tranquilo, muy culto. Tenía también un carácter muy afable. Era un hombre muy de estos que no le gustaba la controversia. O sea, y precisamente con él se enganchó todo el mundo. Es decir, todos los que podéis imaginar, todos los autores prácticamente de ahí de Rusia se engancharon con él. Pero es porque eso, tenía un carácter muy apacible, pero por ejemplo, para los conservadores, él era demasiado progresista, ¿no? Era demasiado, hacía concesiones a los revolucionarios por el tema del abolicionismo, de la servidumbre. Y luego la gente del pueblo, la gente progresista, lo llamaban conservador, pues bueno, por sus aires, ¿no? Y por su forma de escribir, etcétera. Es decir, que le pegaban palos por todos lados. Luego, además, a nivel de la aristocracia zarista, también lo veían mal, porque resulta que el hombre le gustaba a Europa, estaba de moda. Es decir, lo más chic estaba en París, y a él le gustaba mucho pegarse una vueltecilla por Europa para pispar. Y como vosotros sabéis que Rusia se había quedado un poco rezagada en el tema de... Por allí no pasó la Revolución Francesa, pues ¿qué pasa? Pues que estaban un poquillo, seguían con su monarquía absoluta y que eso no se movía. Entonces a él le gustaba irse a donde estaba la efervescencia cultural. Entonces, claro, cuando volvía era criticado por los eslavófonos, o sea, los eslavos, vamos, por todo lo que era el tema de Rusia y todos la cultura eslava. Decía que era demasiado europeo, ¿no? El caso es que le daban guantazos por todos los lados y el hombre no se metía con nadie. Al contrario, intentaba hacerlo más, apaciguar los ánimos entre unos y otros, pero siempre estaba en medio, llevándose todos los guantazos. Entonces me gusta este tipo de autor, de personalidad, porque bueno, ya sabemos que el Dostoyevsky era un venado para un lado, el otro era un iluminado por el otro era, o sea, todos tenían su rollo, y todos podemos ponerle más o menos como una imagen, ¿no? Nos hacemos cada uno de cada autor ruso. Pero en este caso Turgeniev era un hombre que no estaba, o sea, que no tenía no estaba en ningún... No puedes hacerte una idea muy extrema de su carácter, ¿no? O sea, simplemente era un hombre porque eso, intentaba ser un hombre estable, tranquilo, etcétera. Esta obra, por ejemplo, esta obra Padres e Hijos es un ejemplo de ello. En Padres e Hijos tenemos a dos personalidades, tenemos a dos protagonistas. Uno va a ser como el aristócrata, un hombre que se ha esforzado y que se ha sacrificado por el bien de que todo funcione bien, o sea, sus súbditos, su familia vaya bien. Y luego está el hijo, o sea, el nihilista, ¿no? El que no se sabe a qué hemos venido a este mundo. Esto es un valle de lágrimas y aquí no sabemos para dónde vamos, y todo se lo piensa y todo, en fin, no ve la luz por ningún lado, no le gusta nada, etcétera. Entonces, como todos los rusos, ponen siempre un poquito extremos todos los personajes para que haya ese contraste, ¿no? Entre un personaje y otro, y que surja, que fluya la trama, ¿no? y la historia. En este caso Turgeniev, pues eso, es un hombre que, si bien se mantenía un poco en su vida real, en un segmento del plano ideológico intermedio, intentaba mantenerse un poco ahí entre conservadores y progresistas, ahí un poquillo,
pero en sus personajes sí que intentaba hacerlos un poquito, o sea, bastante diferentes los unos de los otros, para que de ahí fluyera el que hubiera, pues eso, era un hombre que también criticaba, es decir, tampoco era un hombre muy tranquilo, pero eso no implica que no tuviera un contenido social, y sobre todo, pues eso, él soltó bastante mandanga para que se aboliera la servidumbre, que era un tipo de esclavitud que todavía existía, pues, a esas alturas, ¿no?, del siglo XIX. Entonces, pues claro, me parece una obra muy interesante. Ya os digo, todo esto que os he contado de lo que he podido por ahí pescar, pero bueno, me parece una obra súper interesante. Turgeniev era uno de mis pendientes también por adquirir, y bueno, por culpa de Carol, pues al final ha venido cuando tenía que venir, además con una edición muy bonita, muy especial, porque he mirado las otras y no me convencían, así que me parece que la elección de Carol es perfectísima, así que yo, igual que ella, esta es la misma edición que adquirió ella. Así que pues nada, muchas gracias, Carol, también por esta segunda recomendación, que me va a encantar, seguro. Bueno, y la joyita de esta semana que hoy os traigo, esto ya es por mi culpa. Aquí el culpable soy yo, así que aquí no puedo echarle la culpa a nadie. Es toda mía. Bueno, se trata de una joyita que he encontrado y que, bueno, se ha publicado recientemente en nuevo. Pero bueno, aún así me ha costado un poco poder conseguirlo. Y se trata de un libro de George Sand que se llama Diario de una viajera durante la guerra, de George Sand. Esta está editada por Versus, por la editorial, por Libros de la Ballena. Libros de la Ballena. Aquí tenéis la editorial. Bueno, pues esta joyita que me he encontrado por ahí, escondida ahí, de eso, dando vuelta, al final te lo encuentras por ahí en un rinconcito de la página web de la Ballena. Es una novela, o sea, es una novela, es como un diario autobiográfico de George Sand. Sabéis que a finales del 19, en 1871, estaban liados con la guerra franco-prusiana, ¿no? Todavía existía Prusia, que Prusia sabéis que cogía territorios de Lituania, el norte de Polonia, y lo que luego se le llamó Alemania Oriental. Es decir, esos tres trocicos ahí, esa región que había ahí era Prusia. Era de cultura germanófoba, o sea, de origen germano, vamos, es decir, que se hablaba el alemán. Bueno, también había como se originó prácticamente de unas tribus de Lituania, pues también se hablaba un poco el lituano según en qué zona, pero vamos, que lo que era la forma de actuar y de vestir y de todo era más bien de tirando a germafilia, sí, vamos, hermanado con los alemanes. Bueno, era un país muy guerrero, estaba siempre militarizado y era también un poco imperialista. El ejército tenía mucho peso, la aristocracia prusiana, la rectitud prusiana ha sido famosa siempre por... Y entonces a finales del 19, cuando las guerras franco-prusianas, pues George Sand fue testigo de lo que ocurría en la retaguardia de Francia, de las filas francesas, o sea, pues toda la convulsión social que aquello aconteció. En este caso, pues ya os digo que es más bien un diario autobiográfico donde ella va escribiendo todo lo que le va ocurriendo durante esos días, durante la guerra franco-prusiana. Y os voy a leer un poquito Francia había sido, sabéis que, tuvo sueños imperiales también con Napoleón III y bueno, pero todo ese espíritu de imperialismo se le fue bajando y ya a finales del 19 pues ya estaba Francia, ya no tenía ninguna ganas de guerra, ya habían luchado bastante con Napoleón y ya no estaban por la labor, pero bueno, Prusia estaba muy guerrera, también quería expandirse, también quería coger su trozo de tierra y entonces pues bueno, se armó allí que George Sand, que sabéis que es la maravillosa autora francesa, aquella pues que se vestía de hombre para poder entrar a los clubes literarios donde solo se permitía la entrada de hombres, que viajó por toda Europa, que fue periodista, que tuvo un romance con Chopin, en fin, una mujer muy adelantada a su época y fue testigo pues eso, de esta guerra
prusiana, de todo lo que ocasionó en la sociedad francesa. Os voy a leer un poquito de la sinopsis de este libro. ¿Acaso no saben los que están sobre el escenario que los cimientos del teatro están minados y de nada los sostiene? ¿Y que nada los sostiene? Se sospecha, se acusa, se odia en silencio. La vida no circula por las venas. Todavía tenemos orgullo, pero ya no nos queda sangre. Una escritora tiene que enfrentarse al final de su vida a la guerra, la huida y la convivencia con un pueblo al que había idealizado y que en esas circunstancias empieza a parecer menos amable. En medio de la incomunicación y de la incertidumbre, encuentra alivio en un diario por el que desfilan sin solución de continuidad, naturaleza e ideología, patria y paisaje. El día a día familiar y la huella inconcebible de la violencia. Todo esto no es tan grave, me dirás. Han muerto millones que no eran más culpables que tú. Seguro. Créeme que reflexioné sobre el asunto durante mis paseos. Anotó el escritor colaboracionista francés Céline de Un castillo a otro, donde relata con su verbo extravagante la retirada que tuvo que emprender en 1944 en medio de las ruinas de la guerra entre Alemania y Francia. 75 años antes, en el primer episodio de la matanza entre estos dos países, George Sand nos había dejado en este diario de una viajera durante la guerra el testimonio desquiciado de su propio éxodo, que en sentido inverso se desató cuando Prusia invadió Francia en 1870. Icono del feminismo, antecedente de mujeres como Simone de Beauvoir, figura del romanticismo literario y gloria nacional francesa, George Sand desnuda aquí su prosa y deja a la vista las heridas ocasionadas por la experiencia atroz de la guerra. Así que, pues bueno, me parece una maravilla de libro en el que nunca podremos encontrar a una testigo más maravillosa que George Sand para contarnos lo que acontecía en aquellos años de invasión prusiana de Francia, y aprovechándose pues de la debilidad de tantas guerras que había arrastrado, bueno, primero la Revolución Francesa, luego pues todas las batallas que tuvo el Waterloo, todas las batallas en las que se metió el Napoleón para expandirse por Europa. Y después de un siglo entero casi de guerras, pues ya estaba el pueblo francés muy debilitado, y fue cuando aprovechó Prusia. Y como os digo, nada mejor que George Sand como testigo en primera línea de todo lo que ocurría en aquella sociedad francesa, deprimida, cansada, ya muy desencantada, que tenía pues bueno que enfrentarse a una última guerra para defender sus fronteras, y en el que ya pues también cogió ya de mayorcica a George Sand. Y bueno, cuando ya podía haber descansado un poco la mujer, que también tuvo una vida muy ajetreada, pues bueno, le viene una guerra de este tipo, ¿no? Así que bueno, creo que este diario va a ser una forma de conocer a George Sand, va a ser una forma de escucharla hablar fuera de la literatura, que eso a veces es muy interesante, escuchar a los escritores cómo hablan de viva voz en un diario propio, ¿no? O sea, fuera de sus historias imaginarias. Y luego, por otro lado, vamos a aprender de historia también de primera mano, de una testigo de primera mano. Así que creo que es una obra muy, muy interesante. Esta edición de libros de La Ballena consta de, 213 páginas, o sea que encima no es muy larga. En el índice, Diario de una guerra sin guerra, de Laura Freixas, nuestra edición. Luego, Diario de una viajera durante la guerra, aquí empezaría ya. Nohant, Creuse, La Chatre, Nohant, son como 4 episodios que serán pues a lo mejor batallas o ciudades por las que pasó ella. Apéndice, George Sand, Del pueblo a las masas, de Julián Díaz. La huida, mapa del recorrido de la viajera, de Laura Caue Fernández. Bueno, pues ya os digo que esto me parece una joyita. Y aquí estoy viendo mapas también. Ah, sí. Aquí se ve que es donde estuvo ella. ¿Veis? Estas son las ciudades a las que hace referencia como títulos del diario.
Así que yo creo que esta fue la zona donde estuvo ella, que se ve que era la retaguardia de donde estaban los ejércitos. Así que esto va a ser una maravilla. Letra, bien, bien, muy bien. Una letra medianita también, o sea que... Bueno, pues esto es la joyita de esta semana que os he traído y que bueno, que bueno, si os interesa, pues bueno, ya sabéis que no... Que ella es más conocida por sus novelas, pero que bueno, que si podéis conseguir este diario, pues creo que sería algo que completaría mucho la idea que tenemos de esta autora maravillosa. Bueno, y ya está, ya hemos terminado por hoy con el book haul. Como siempre me habré enrollado como una persiana, seguro. Luego miraré los minutos que me han salido de vídeo. Y bueno, el Marshall está, no lo podéis ni imaginar, está el pobre en sueño REM, vamos, está ahí hundido en la manta. Qué bonito está. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, como os digo, este book haul culpable. Y nada, quiero dar las gracias de nuevo a los 3 culpables, a Ángel, a Silvia y a Carol, pues sus recomendaciones, y que bueno, que gracias a ellos pues he podido descubrir todas estas pequeñas joyas maravillosas. Y bueno, y esa es la riqueza de tener compañeros tan maravillosos y de seguirlos y de dejarnos llevar y de dejarnos descubrir cosas que ellos, como ratillas de biblioteca como yo creo que a todos los que nos gustan los libros somos un poquillo ratitas de biblioteca y vamos buscando por ahí, por los rinconcitos, las cosas más interesantes. Pero que bueno, que nos ayudamos los unos a los otros para que en vez de 2 ojos tengamos 8 ojos. Así que súper bien. Muchas gracias de verdad a los 3. Y nada, espero que os haya gustado esta semana el book haul con estos 5 títulos. Y nada, ya os espero este próximo jueves con... creo que toca... Bueno, sí, creo que toca un especial terror. Bueno, pues un nuevo especial de terror os traeré este jueves. Muchas gracias, de verdad, una semana más a todos mis suscriptores y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo.